Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema del magnetismo y electromagnetismo, donde vamos a ver los diferentes dispositivos electromagnéticos que tenemos. Y vamos a comenzar por ver el solenoide. A simple vista, bueno, pues nada nos dice de su funcionamiento. Ya vemos que tenemos esta carcasa circular protectora y tenemos esta pieza que sobresale. Bueno, pues para ver cómo funciona el solenoide tenemos que mirar en el interior de esta carcasa protectora. ¿Y qué es lo que protege? Bueno, pues ya vemos que protege simplemente un conductor. Aquí tenemos sus terminales y aquí tenemos ese conductor que ya vemos que se coloca de esta manera. Se coloca de esta manera gracias a esta pieza circular que tenemos aquí. Y esta pieza circular es no magnética. Eso significa que cuando pase corriente por este conductor, cuando se genere el campo magnético, al ser una pieza no magnética, ya sabemos que esta pieza no se va a convertir en un imán. Simplemente esta pieza nos sirve para colocar el conductor de esta manera y también poder introducir esta pieza que sobresale. Ahora, para terminar de entender cómo funciona el solenoide, tenemos que mirar dentro de esa pieza no magnética. Y ya vemos que dentro de esta pieza no magnética, que es hueca, tenemos dos núcleos. Y hablo de núcleos porque estas dos piezas sí que son magnéticas. Y eso significa que cuando pase corriente por el conductor y se genere ese campo magnético, estas dos piezas se van a convertir en imanes. Ya vemos que aquí tenemos un imán fijo y aquí tenemos un imán movible gracias a este resorte que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo funciona el solenoide? Bueno, pues cuando pase corriente por el conductor ya sabemos que se va a generar un campo magnético y estas dos piezas, como son magnéticas, ya sabemos que se van a convertir en imán. Ahora, ¿dónde tenemos el norte y dónde tenemos el sur? Recordar la regla de la mano derecha. Si aquí tenemos la dirección de la corriente porque está entrando por esta terminal, ya sabemos que toma esta dirección de aquí. Bueno, pues la regla de la mano derecha nos dice que tenemos que colocar el pulgar derecho en la dirección que está tomando la corriente y el resto de los dedos, bueno, pues en este caso ya vemos que nos va a quedar a la izquierda del pulgar. Bueno, pues al cerrar la mano, la dirección que están tomando los dedos al cerrar la mano es la dirección que va a tomar el campo magnético. Bueno, pues ya vemos que si la corriente está entrando por esta terminal, aquí tenemos el norte y aquí tenemos el sur. Y como estas piezas se han convertido en imanes, es por ello que el norte en las dos piezas lo tenemos en la parte de la izquierda y el sur lo tenemos en la parte de la derecha. Ahora bien, como ya vemos que aquí tenemos polos opuestos, como ya sabemos que se atraen, eso significa que esta pieza se va a desplazar hacia la izquierda, porque recordar que esta pieza es movible. Y se va a desplazar hacia la izquierda siempre y cuando la fuerza de atracción supere a la fuerza del resorte. Si eso es así, esta pieza se va a desplazar hacia la izquierda. Ahora, en el momento que dejemos suministrarle energía al solenoide, es decir, que en el momento que deje pasar corriente por el conductor, ya no tenemos ese campo magnético, estas piezas ya no son imanes y gracias al resorte, esta pieza vuelve a su estado original. Bueno, pues ya vemos que el solenoide simplemente nos permite realizar un movimiento mecánico y gracias a ello, por ejemplo, bueno, pues podemos abrir las puertas. Ahora, ¿solo podemos hacer este movimiento horizontal? No, y para ello tenemos el siguiente dispositivo electromagnético. Aquí tenemos la válvula solenoide. A simple vista nada nos dice su funcionamiento, pero os lo podéis imaginar. Aquí tenemos el solenoide, aquí tenemos el tubo por donde entra cualquier fluido y sujeto al solenoide vamos a tener una válvula. Esta válvula nos va a permitir que pase o no el fluido. Y para terminar de entenderlo, bueno, pues internamente aquí lo tenemos. Aquí tenemos el solenoide, aquí tenemos el tubo por donde va a pasar cualquier fluido y aquí tenemos esa válvula de mariposa que nos va a permitir controlar el fluido por el tubo. Y recordar que podemos tener normalmente cerrado y normalmente abierto. Cuando tenemos normalmente cerrado, ¿cómo funciona? Bueno, pues cuando no tenemos corriente pasando por el conductor, la mariposa está cerrada porque tenemos normalmente cerrado y eso impide que el fluido pase al otro lado. Si queremos que pase al otro lado, bueno, pues tenemos que hacer pasar corriente por el conductor, es decir, por el solenoide. Esto va a girar, se va a abrir y va a permitir que pase el fluido. En el momento que queremos parar el fluido y que no pase al otro lado, dejamos de suministrarle energía al solenoide y esto vuelve a su estado original, que es normalmente cerrado. Si fuese normalmente abierto, bueno, pues el funcionamiento es al revés. Cuando no tenemos corriente por el solenoide, aquí el fluido pasa al otro lado porque esto está normalmente abierto. Ahora, si lo queremos parar, simplemente tenemos que suministrar energía al solenoide, esto gira, se cierra y impide que pase el fluido. En el momento que queremos que pase otra vez el fluido al otro lado, dejamos de suministrarle energía al solenoide y esto vuelve a su estado original, que ya vemos que es normalmente abierto. Bueno, pues nuevamente ya vemos que el solenoide simplemente nos permite realizar un movimiento
mecánico. ¿Cuál es otro dispositivo electromagnético que tenemos? Bueno, pues aquí tenemos los relevadores, o simplemente conocidos como relés. A simple vista no nos dice nada de su funcionamiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia del relé y del solenoide? Bueno, pues ya hemos visto que el solenoide nos permite realizar un movimiento mecánico. Bueno, pues ya vamos a ver que el relé nos va a permitir realizar un movimiento entre contactos eléctricos. Y para terminar de entenderlo, bueno, pues aquí tenemos un relevador de tipo armadura. Y ya vemos lo siguiente, que tenemos dos tipos de corriente: la corriente para suministrar energía al solenoide y esta corriente de aquí que va desde la terminal 1 y que puede ir hasta la terminal 2 y que puede ir también hasta la terminal 3. Para controlar dónde queremos que acabe la corriente, bueno, pues para eso tenemos este contacto de aquí. Y ya vemos lo siguiente, que como vamos a controlar este contacto, que es el que queremos mover, bueno, pues esta pieza tiene que ser magnética. ¿Para qué? Para cuando aquí pase corriente, aquí se va a generar el campo magnético y como esa pieza está dentro de ese campo magnético, esta pieza se va a convertir en un imán y ya vamos a ver que la podemos desplazar hacia abajo. Y fijaros en otra cosa, ya vemos que esta vez esta pieza movible no se encuentra dentro de la bobina, sino que se encuentra fuera para controlar este circuito de aquí. Bueno, pues ¿cuál es su funcionamiento cuando tenemos corriente que está entrando por esta terminal? Bueno, pues recordar la dirección de la corriente. Ya sabemos que mediante la regla de la mano derecha colocamos el pulgar en la dirección que está tomando la corriente y ya vamos a ver que el resto de los dedos va a quedar por encima del pulgar. Al cerrar la mano, bueno, pues la dirección que toman los dedos es la dirección que toma el campo magnético. En este caso, bueno, pues aquí tenemos el norte y aquí tenemos el sur. Y como esta pieza magnética está dentro del campo magnético, ya sabemos que se va a convertir en imán y ya vemos que es atraída por el norte. En el momento que deje de haber corriente en el conductor, esta pieza ya no es magnética y vuelve a su estado original gracias al resorte que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que normalmente cerrado, en este caso, es cuando tenemos la corriente pasando desde la terminal 1 hasta la terminal 2 y tenemos un contacto normalmente abierto cuando la corriente va desde la terminal 1 hasta la terminal 3. Y para controlar dónde queremos que acabe la corriente, bueno, pues para ello tenemos esta bobina de aquí. Bueno, pues ya hemos visto que el solenoide simplemente nos permite realizar un movimiento mecánico y el relé nos permite realizar un movimiento de contacto eléctrico. Ahora, como los relés se emplean muchísimo, bueno, pues aquí tenemos el símbolo que se emplea en los circuitos electrónicos. Ya vemos que aquí tenemos un circuito y aquí tenemos otro circuito. ¿Cómo se comunican? Gracias a esta línea discontinua. ¿Qué significa esta línea discontinua? Bueno, pues significa lo siguiente, que el campo magnético generado por esta bobina va a interaccionar con esta pieza de aquí y para ello, bueno, pues como digo, tenemos esta línea discontinua. Ya os podéis imaginar que esta pieza tiene que ser magnética. Gracias a esto, bueno, pues podemos controlar dónde queremos que acabe la corriente, o si en la terminal 2 o en la terminal 3. Y otro tipo de revelador es el de lengüeta. Aquí lo tenemos y esta vez ya vemos que el contacto o los contactos sí que se encuentran dentro de la bobina. ¿Y cuál es su funcionamiento? Bueno, pues cuando pasa corriente por este conductor ya sabemos que se genera un campo magnético y como estas piezas son magnéticas y ya sabemos que se van a convertir en imanes, como tenemos polos opuestos, bueno, pues simplemente se atraen. ¿Qué conseguimos con esto? Que la corriente pase desde un punto hasta otro punto. Si lo queremos cortar, dejamos de suministrarle corriente al solenoide, deja de haber ese campo magnético y estas piezas ya no son imanes y gracias a los resortes, bueno, pues vuelven a su estado original. Otro dispositivo electromagnético que tenemos, bueno, pues el típico altavoz. Aquí lo tenemos. Ya vemos que aquí tenemos un imán permanente, aquí tenemos el electroimán y aquí tenemos un cono, que ya vemos que el cono está dentro del electroimán. Y ya vemos que a su vez una de las terminales del imán permanente está dentro de la bobina. Bueno, pues ¿cuál es el funcionamiento de todo esto? Para ello tenemos que entender cuál es la corriente que nos llega aquí, porque aquí nos llega una corriente con diferentes intensidades y también es alterna. Y como es alterna, en ocasiones la vamos a tener por una dirección y en ocasiones la vamos a tener por otra dirección. Y es por ello que lo que conseguimos es que este cono se desplace hacia la derecha o hacia la izquierda. Cambiará de dirección cuando aquí la corriente cambie de dirección y se desplazará a cierta distancia en función de la intensidad de la corriente. Y aquí en el cono, bueno, pues tenemos un diafragma y este diafragma se mueve en consecuencia del movimiento del cono, que a su vez este diafragma está moviendo el aire que hay a su alrededor y eso, bueno, pues es lo que provoca las ondas sonoras. Y para terminar de entenderlo a grandes rasgos, bueno, pues nosotros cuando hablamos estamos generando ondas sonoras. Y si lo hacemos delante de un micrófono, bueno, pues tenemos que hacer el procedimiento inverso. Aquí tenemos un diafragma
que se va a ir moviendo en consecuencia de las ondas sonoras que le llegan con las diferentes presiones, y este movimiento de diafragma nosotros lo podemos convertir en voltaje. ¿Y qué vamos a tener? Pues vamos a tener un voltaje alterno y con diferentes intensidades. Y hablo de alterno porque ya sabemos que podemos tener positivo o negativo. Bueno, pues como ya vemos que tenemos este voltaje, aquí lo que nos va a llegar es esa corriente alterna y con diferentes intensidades. Bueno, pues cuando es positiva va a ir en una dirección y cuando es negativa va a ir en otra dirección, y en función de la intensidad se va a desplazar más o menos el cono. Y ese desplazamiento es el que va a provocar que se mueva este diafragma en consecuencia con ese movimiento, y este diafragma va a mover el aire que hay a su alrededor y con ello, bueno, pues va a generar esas ondas sonoras. A grandes rasgos, bueno, pues este es el funcionamiento del altavoz. Bueno, pues vamos a ver el último dispositivo electromagnético que tenemos y dejamos el vídeo, y vamos a hablar de los instrumentos analógicos. Ya sabemos que para realizar medidas con los instrumentos analógicos, bueno, pues necesitamos de este indicador de aquí. E internamente, bueno, pues ya vemos que este indicador está colocado a esta bobina, que a su vez esta bobina, bueno, pues ya vemos que está apoyada en estos cojinetes de zafiro. Y también, bueno, pues ya vemos que tenemos un imán permanente. ¿Cuál es el funcionamiento de todo esto? Bueno, pues cuando tenemos corriente pasando por este conductor, ya sabemos que se va a generar un campo electromagnético, y la interacción de este campo electromagnético con el campo magnético permanente va a hacer que el solenoide gire sobre sí mismo. Y para terminar de entenderlo, bueno, pues aquí tenemos lo que está ocurriendo. Aquí tenemos la corriente cuando está entrando por la pantalla, y aquí tenemos la corriente cuando está saliendo por la pantalla. Cuando está entrando por la pantalla, bueno, pues colocamos el pulgar derecho hacia la pantalla, los dedos nos van a quedar a la izquierda, y al cerrar la mano, bueno, pues ya vemos que la dirección que toma el campo electromagnético tiene el mismo sentido que la dirección que toman las agujas del reloj. En cambio, cuando está saliendo, bueno, pues ya vemos que tenemos aquí el sentido contrario a las agujas del reloj. Bueno, pues ¿qué podemos ver? En la parte superior del conductor derecho, ya vemos que aquí tenemos la misma dirección tanto para el campo permanente, porque aquí tenemos el norte y aquí tenemos el sur y aquí tenemos su dirección, como para el campo electromagnético, porque ya vemos que tienen esta dirección de aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que aquí el campo queda reforzado. En cambio, aquí ya vemos que tienen direcciones opuestas, y eso significa que aquí el campo no queda reforzado. ¿Cuál es el resultado? El resultado es una fuerza resultante que está hacia abajo e inclinada hacia la izquierda. Para que se termine de entender, si nosotros tenemos el conductor en la mitad, ya sabemos que en la parte de arriba tenemos ese refuerzo y que en la parte de abajo no tenemos ese refuerzo, porque ya vemos que tenemos direcciones opuestas. Bueno, pues ¿cuál es el resultado? El resultado es una fuerza resultante hacia abajo. Ahora bien, como aquí estamos un poco más abajo de la mitad, bueno, pues también tenemos la fuerza resultante hacia abajo, pero un poco hacia la izquierda. Y aquí nos pasa lo mismo, como estamos un poco por encima de la mitad, en vez de tener la fuerza resultante que apunta hacia arriba, bueno, pues apunta hacia arriba, pero un poco inclinada hacia la derecha. ¿Y qué conseguimos con todo esto? Porque recordar que aquí tenemos varios conductores. Bueno, pues ¿qué conseguimos con todo esto? Que el solenoide gire sobre sí mismo. Y con ello, bueno, pues hacemos que gire el indicador. En el momento que deje de haber corriente en el solenoide, esto, bueno, pues vuelve a su estado original gracias a un resorte. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver la histéresis magnética. ¡Hasta la siguiente!